Buenas tardes, profesor. En esta ocasión le vamos a hablar sobre nuestro proyecto para experiencias formativas y situaciones reales de trabajo del sexto ciclo, mi compañero Leinis Fran Santillán y yo, José Ampuero Camayo. En la mayoría de ocasiones, cuando los clientes van a un taller automotriz, por algún testigo prendido, en la mayor parte de estos casos, los especialistas se limitan a decir que es un problema eléctrico, sin ahondar en el problema en sí. También al determinar este defecto se debe entregar un informe claro y conciso al cliente evidenciando lo dicho. Es por esto que se recomienda el uso de un escáner automotriz para conocer los códigos de falla de los sistemas que dispone la ECU del automóvil. Si alguno de estos códigos se traduce en alguna falla de algún sensor del motor de combustión interna, debemos comprobar su correcto funcionamiento para verificar si este es el causante de la falla. Muchos de los talleres no cuentan con los componentes necesarios y o escáner para hacer este tipo de diagnóstico. Sin embargo, cuentan con herramientas básicas como el multímetro o punta lógica automotriz, y aún así no cuentan con personal de servicios que sepa usarlas. Es por esto que nosotros haremos un manual de procedimientos de diagnóstico con multímetro y punta lógica de la resistencia, frecuencia, voltaje, RPM y señal de los principales sensores automotrices. Nuestros objetivos son los siguientes. El objetivo englobado de este proyecto es lograr usar el multímetro y la punta lógica para diagnosticar, detectar, comprobar señales de los principales sensores del motor de combustión interna, diésel o gasolina. Los más específicos son acceder a un multímetro automotriz que contenga el parámetro de medición de frecuencia, hercio y RPM de preferencia, y acceder a una punta lógica automotriz para uso en circuitos inteligentes. Describir y comprender uso de la herramienta eléctrica multímetro automotriz. Describir y comprender el uso de la herramienta electrónica punta lógica automotriz. Describir, ubicar y diagnosticar los principales sensores del motor de combustión interna, diésel y gasolina mediante el uso de herramientas como el multímetro y la punta lógica automotriz. Describir y ubicar y diagnosticar los terminales de alimentación, masa y señal de los principales sensores del motor mediante el uso del multímetro y punta lógica automotriz. Nos hemos inspirado para hacer este problema por nuestros antecedentes, ya que mi compañero Leibniz y como yo hemos tenido experiencias en diversos talleres, uno más que otro. En el caso de Leibniz tiene mucha más experiencia, pero en mi caso, hablando concisamente, yo estuve en unos talleres en los cuales no tenían escáner y no, cuando llegaba un cliente con algún problema de testigo, o le decían que no podían hacer este tipo de trabajos, o le decían que sí, y hacían prácticas poco profesionales para darle solución al problema. Y como otras veces, también en otro taller ha habido personas que han tenido su punta lógica y multímetro, pero por desventajas en lo que es conocimiento del tema, no han podido distinguir ni hacer la prueba de los sensores que abarcaremos en este proyecto. Ahora, a continuación, mi compañero Leibniz Santillán va a hacer con la punta lógica automotriz, va a comprobar los diferentes puntos de un sensor, que son masa, alimentación y señal. Bien, vamos a comprobar en este caso la alimentación, la tierra y la señal del sensor de árbol de levas. Hemos conectado el multímetro en la escala de hercios para comprobar la señal que emite el sensor CMP. Vemos que hemos conectado la punta positiva del multímetro al negativo de la batería, y con la punta positiva lo único que tenemos que hacer es pinchar. En este caso el sensor CMP estoy señalando en esta mano. Hemos identificado que la señal es el pin del medio. Hemos
colocado agujas o alfiler para no dañar el conector del sensor. Hay que tener mucho cuidado en ese caso. Entonces nosotros hemos identificado que el pin de señal es el pin del medio. Entonces vamos a colocar el multímetro, la punta positiva, y la señal debería variar, pero en este caso no lo hace porque el multímetro está mal. Lamentablemente tenemos que comprar otro multímetro, hemos tenido una incidencia. Vamos a pasar a voltaje, corriente directa, escala de 20 voltios, y vamos a colocar la punta positiva para medir el voltaje de batería, pero vemos que no responde el multímetro, nos ha dañado y es una incidencia que hemos tenido en la grabación de este video. Pero bueno, tenemos la otra herramienta, que es la punta lógica automotriz. Entonces en este caso hemos conectado positivo y negativo de la herramienta para hacer las comprobaciones correspondientes. Vemos que esta punta lógica tiene la escala de RPMs, entonces mediante la cual vamos a medir la señal de alimentación de el sensor árbol de levas CMP. Entonces ahí podemos apreciar el pulso de señal. Está emitiendo, se está contando las RPMs incluso en la punta lógica. Entonces estos parámetros tendríamos que comprobarlos con la descripción del fabricante para poder asegurar que está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Ahí tenemos la señal. Muy fácil cuando se tienen las herramientas. Ahora esta punta lógica también me da la opción de medir voltaje. Entonces vamos a medir la alimentación. En este caso, como el carro está, hemos identificado la alimentación, el pin de la alimentación del sensor, y en este caso resulta ser este de acá. Entonces ahí vemos el voltaje que recibe el sensor. Estamos comprobando que el sensor está siendo alimentado correctamente. Ahí tenemos. Y comprobamos la tierra. Ahí está. La tierra del sensor. Ahí está. Entonces podemos ver que el sensor está recibiendo su alimentación, su tierra correspondiente, y está emitiendo la señal. Vamos a configurar otra vez. Volvemos a repetir que por esta vez pedimos disculpas al docente porque el multímetro no está en buenas condiciones. Ha estado guardado por un tiempo y hemos tenido cierto incidente. Bueno, pero para las próximas pruebas vamos a comprar uno nuevo para poder realizar las pruebas correspondientes. Cabe recalcar que si el multímetro también cuenta la escala de RPMs y no tiene hercios, en este caso queríamos verificar la señal del sensor CMP mediante la escala hercios, pero como no responde, no estamos usando el multímetro. Pero si el multímetro cuenta con la escala de revoluciones por minutos RPM, también se puede medir, así como en este caso nos hemos dado cuenta en la punta lógica. Si su multímetro cuenta con la escala RPM, pues podría medir que la señal que emite el sensor CMP es la adecuada. Se encuentra para que verifique con los parámetros que especifica el fabricante. Entonces vamos a configurar otra vez en RPMs para comprobar la señal.
previa identificación del pin. En este caso la señal es de en medio. Entonces ahí tenemos el LED encendido, está que pulsa, y ahí está.